Emisoras unidas en Honduras, siempre lo mejor en radio. A continuación, presentamos Melvin Aeroportuarias y más. Osman, qué gusto saludarle, buenas noches. Buenas noches, Melvin, y buenas noches a toda su enorme audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional. En primer lugar, agradecerle esta oportunidad. Estos espacios son muy importantes para que nuestra población tenga el conocimiento, tenga la información de quiénes son y qué pretenden hacer sus candidatos, sus diferentes candidatos, una vez que sean electas, si es que así lo decide el pueblo hondureño en los diferentes departamentos. En mi caso, pues, me estoy postulando para una diputación en el departamento de Francisco Morazán por el Partido Liberal. Y de ser electo, de tener la bendición de Dios y el favor del voto de los habitantes de Francisco Morazán, tengo en cartera varios proyectos. Fíjate, Melvin, muchos proyectos que vienen a beneficiar a la población, no solo de Francisco Morazán, sino también a la población de todo Honduras. Uno de ellos es la Ley de Colaboración Eficaz, que yo ya fui proyectista de esta ley cuando fui diputado suplente al Congreso Nacional. Lastimosamente, quienes dirigían el Congreso en ese momento no tuvieron la voluntad política para poder agendarla y aprobarla. La Ley de Colaboración Eficaz es una ley que viene a ayudar a los entes operadores de justicia a dar con los peces grandes, con los grandes capos, con los altos funcionarios que cometen actos de corrupción, y que no nos quedemos con lo que popularmente llamamos los peces pequeños, la caza menor. Esta Ley de Colaboración Eficaz es lo que busca darle en la cabeza o con los cabecillas de estas grandes estructuras criminales, ya sea a lo interno de la administración pública o crimen organizado como es el tráfico de drogas, tráfico de armas también. Dentro de otras propuestas que yo llevo es la derogación de la ley de secretos, esa nefasta ley de secretos que mantiene en opacidad cómo se gasta el presupuesto de más de 20 instituciones del país hasta por 25 años renovables. También dentro de nuestra cartera está reformas al Código Penal. Ese Código Penal de la impunidad que fue aprobado en el Congreso Nacional, ese código que da pena y que ha servido para lavar algunos delitos y para beneficiar a algunas personas que han cometido actos de corrupción y que gracias a ese Código Penal no pagarán su pena ni siquiera con responsabilidad civil, mucho menos que hablemos de responsabilidad penal. También algunos otros proyectos, Melvin, como la municipalización de la tasa de seguridad. La tasa de seguridad recoge anualmente 3,000 millones de lempiras, pero ni usted, ni yo, ni el pueblo hondureño, y nadie, gracias a la ley de secretos, sabe en qué se gasta esta tasa de seguridad. En cambio, si la municipalizamos, podrían ser fondos transferidos a las municipalidades que ya tengan sus capacidades instaladas para poder manejar estos fondos e invertirlos en el combate a la delincuencia, al delito común, y darle ese ambiente de seguridad que merecemos todos los hondureños en los diferentes municipios y departamentos de nuestro país. Estas son algunas de las propuestas que llevo como legislador, de tener la bendición, le digo, y el favor del voto de los habitantes del departamento de Francisco Morazán. Estas son, entre otras, y de las propuestas que llevo. Osman, buenas noches. Estamos de la cabina de Emisoras Unidas en Radio Centro en compañía de Santiago y tu servidor Melvin. Osman, una consulta. Esto de todo lo que se viene hablando, se viene platicando, la alianza, ¿cómo ves, o a tu criterio, tu punto de vista, si estuviera en manos de Osman Aguilar, qué paso fundamental darías tú? Bien, gracias. Saludos a Santiago también, que omití el saludo, disculpa. Una pregunta muy importante, Melvin, y créeme lo que muchas personas se le están haciendo. Sí. ¿Qué es lo que va a decidir la clase política con respecto a la alianza? Yo, en lo particular, Osman Aguilar, creo que en la unión está la fuerza. Creo que los buenos hondureños debemos unirnos para de una vez por todas terminar con una pesadilla de 12 años de pésima administración por parte del Partido Nacional, que ha repercutido en que tengamos los peores estadios
en materia de educación, en materia de salud, que seamos uno de los países más corruptos del mundo, perdiendo por corrupción 70,000 millones de lempiras anuales. Eso no puede seguir pasando en nuestro país, no lo podemos permitir. Yo en lo particular creo que los buenos hondureños debemos unirnos y sacar ese cáncer de la corrupción que se ha intronizado en las instituciones públicas. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que el Partido Liberal, mi partido, el partido con mayor historia en Honduras, forme parte de una gran unidad, de una gran coalición, de una gran alianza, como le quieran llamar, pero siempre pensando en los más altos intereses del pueblo, en los más altos intereses de nuestro país, y sobre todo en tener en el próximo gobierno los mejores hombres y mujeres en la administración de las cosas públicas en las diferentes instituciones del país. Osman, si la población y si Dios primero te da la oportunidad de llegar al pleno del Congreso Nacional, ¿cuál es tu bandera como diputado? ¿Tu educación, deporte, salud, economía? ¿Cuál es tu bandera? En primer lugar, continuaré con lo que hice como diputado suplente, y es la lucha frontal contra la corrupción, como, en primer lugar, la presentación de la Ley de Colaboración Eficaz, que ya te los mencioné, pero también para que desde el Congreso Nacional podamos legislar y regresar a la MAXI, o un organismo muy similar a la MAXI, un organismo internacional avalado, ya sea por la Organización de Naciones Unidas o por la Organización de Estados Americanos, cualquiera de los dos entes multinacionales, que pueda avalarnos una misión de combate a la corrupción y la impunidad. Entonces, eso nos daría una herramienta para combatir la impunidad, la corrupción y poder de una vez por todas acabar con ese flagelo. También en materia de deporte. Déjame contarte que yo he sido deportista toda mi vida. Yo hice toda la escuela, como le decimos, ¿verdad? Yo soy artista marcial, me tocó competir, tengo varios títulos nacionales, 5 títulos centroamericanos y 2 subcampeonatos panamericanos en kickboxing, y yo sé lo que vive el atleta hondureño, el joven que no tiene el apoyo. Lamentablemente no existe un presupuesto suficiente para apoyar a los jóvenes que practiquen el deporte. Aquí nomás en El Salvador, aquí nomás en Guatemala, el presupuesto al deporte está indexado al presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, es el 1% en cada uno de estos dos países que te menciono, y lamentablemente en Honduras no es así. El presupuesto para el deporte es raquítico, solo existe un deporte autofinanciable, que es el fútbol. Después las otras 39 federaciones deportivas prácticamente están en el abandono, y ese sí será una de mis banderas también, apoyar el deporte, las 40 federaciones deportivas, estamos hablando de las 28 olímpicas y las 12 no olímpicas, porque yo creo fielmente que el deporte es parte del desarrollo integral de nuestros jóvenes, los aleja del vicio, los aleja del ocio y sobre todo les crea mucha disciplina que es aplicable en todos los aspectos de su vida, ya sea el estudio, el trabajo y en su desarrollo personal. Con el tema que usted mencionaba de impulsar esta ley de colaboración eficaz, la importancia en este caso de la unión que tiene que haber en la oposición para que se puedan concretar todos estos proyectos, porque sí van encaminados en su mayoría al combate a la corrupción y también líneas de investigación, lo que usted mencionaba, el tema de apuntarle a los peces grandes, Osman. De acuerdo, y para eso debe existir primero la voluntad política. Y esta voluntad política se debe ver reflejada en la aprobación de este tipo de leyes. La aprobación de la ley de colaboración eficaz, la derogación de ese código penal de la impunidad, de ese código que da pena, la derogación de la ley de secretos, legislar desde el Congreso Nacional para que regrese la magia. Pero primero debe haber voluntad política. ¿Y esa voluntad política cuándo existirá? Cuando estén en el Congreso hombres y mujeres, en primer lugar, que no hayan cometido actos de corrupción. En segundo lugar, que no estén comprometidos con otros corruptos. Por eso es tan importante que nuestra población en los 18 departamentos sepa escoger. Lo más importante que tiene que llevar el votante el 28 de noviembre es su tarjeta de identidad y su memoria, que no se les olvide los actos de corrupción, quienes participaron en los actos de corrupción y quienes han atentado en todos estos años contra la vida democrática del país, contra el presupuesto general de la República y por lo tanto contra la salud, contra la educación y contra la seguridad en nuestra nación.
Muy bien, muchas gracias a Osman Aguilar, es aspirante a diputado en el departamento de Francisco Morazán por el Partido Liberal y ha estado con nosotros vía telefónica aquí en Melvin Aeroportuarias y más. Y esta noche nos acompaña el siguiente personaje en tránsito, nuestro tercer personaje en tránsito, el reconocido Roberto Páez, que muy de cariño a las personas en Tegucigalpa y en toda Honduras le dicen Padre Roberto Páez. Buenas noches, estamos aquí desde Melvin Aeroportuarias y más, qué gusto tenerlo en compañía de Santiago Bonilla y Reinaldo Reyes en controles. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Melvin Paguada. Cada vez que oigo este nombre mi corazón se engrandece. Melvin, tú eres su hijo, pero recuerdo a tu padre con un cariño inmenso, así que aprovecho el momento para que decirle, eres hijo de un gran hombre. Siempre he sabido lo valioso que ha sido él. Tuve una relación muy linda con él, siempre tuvimos la posibilidad de estar en el aeropuerto, donde ahí nos entrevistaba en los años anteriores. Pero eso está en el corazón. Perdón que hable sobre ello. Melvin, Santiago Bonilla, gracias por ser parte de este momento en la que ustedes nos están entrevistando, y a Reinaldo Reyes en los controles. Le deseo lo mejor, la bendición de Dios, y esperamos que podamos presentarnos a su auditorio. Muchísimas gracias, padre. En este día tengo entendido que fue la presentación de los diputados por el Partido Salvador de Honduras bajo el Pleno del Congreso Nacional, ¿es correcto? Sí, ciertamente hoy tuvimos la dicha de estar bajo del Congreso para presentar a los 23 diputados. Salvador fue quien nos presenta, porque el Partido Salvador de Honduras está bien vivo. En ningún momento nosotros como diputados hemos hecho ningún pacto con nadie. Tenemos nuestra propia identidad. En la cabeza él sí la cedió por el bien de Honduras, pero fue Salvador junto con Xiomara, a quien está y apoyamos en la parte ejecutiva, pero en la parte legislativa vamos como una bancada muy especial. Le puedo decir que es una bancada de lujo. Tenemos gente muy noble, muy buena, y con el deseo de transformar Honduras. Ya basta de tanta corrupción y necesitamos para ello gente pensante. Llevamos de todos los ámbitos y que puedan aportar algo y muy positivo, porque es lo que queremos. Dejamos de ser y queremos que el Congreso sea más pluralista, más dado a hacer leyes y derogar leyes que no han sido buenas para Honduras. Y la clase desposeída necesita, hemos pasado a tener un 70% de pobreza. No es correcto, no es justo que ciertas personas se lleven los recursos de la nación e incluso no den cuenta de ellos. Por eso, y del 70% de pobreza tenemos un 40% de pobreza extrema. Yo creo que eso nos duele el corazón ver tanta gente que piensa en migrar, y yo le puedo decir, pues Salvador hizo para mí un acto verdaderamente heroico, aunque para muchas otras personas no, porque él apostó en el día de hoy nos reunimos como un día de fiesta. Melvin, fue algo bonito, y Santiago, para poder representarnos a los 23, íbamos con cada uno con nuestros propios números, porque estamos de la casilla 139 a la 161, su servidor en la casilla 142. Solo hay uno que de los 23 candidatos que ha estado participando anteriormente como diputado, pero todos los demás somos nuevos, con deseo y con una claridad de lo que queremos, porque muchas veces se nos mira y ha visto el diputado, que nos da pena que al diputado ya no se le mire como un padre de la patria, sino se le insulta por el hecho de estar ahí. De hecho, muchas veces las personas me preguntan, padre, ¿usted qué hace ahí? Precisamente transformando, para que los jóvenes que vienen atrás hay que darles una formación, no solamente financiera, una formación política, para que sepan que de todos modos, si no elegimos hoy, tenemos que ir a votar masivamente y por aquellas personas que ustedes consideren oportunas. Pero, por ejemplo, si yo digo el Partido Salvador de Honduras, para que pueda tener una representación muy significativa en el Congreso, se necesita más o menos 125,000 marcas por cada uno de los 23. Por eso es que es necesario por el cociente electoral. Lastimosamente la ley fue hecha y no se puede cambiar sino hasta la siguiente legislatura, que creo que si la gente piensa, y yo me siento parte de eso,
para cambiar las leyes y que sean verdaderamente adecuadas para el bien de Honduras, no para el bien de un grupito de personas que después hablaban de votar por los mejores candidatos, pero ellos votaron en plancha y por eso tenían una cantidad de diputados que hicieron lo que quisieron. Mira, nunca han tenido en esta pandemia, pero sí para hacer política sí estuvieron afuera, pero dentro del Congreso nunca legislaron para que nadie se diera cuenta. Solamente estuvo ahí Luis Redondo, la Doris Gutiérrez, gritando, pataleando, pero nadie les escuchaba porque a través de este medio precisamente uno lo pueden callar y hacer. Así que, Melvin, estamos para servir y soy un ciudadano que desde el 2012 ya no ejerzo el ministerio sacerdotal, aunque la gente cariñosamente, como tú me dijiste, me llama padre, y así lo siento, sacerdote para siempre, pero ejercerlo no. Por eso puedo participar en política. ¿Por qué? Porque soy un ciudadano más, que más bien está hasta comprometido y casado, y con el orgullo de poder también entender más a los matrimonios desde esta perspectiva. Por eso nosotros vamos para el Congreso, primero que todo, con un plan de nación muy personal, muy particular también, sabiendo que vamos por el sentido de la vida, nunca al aborto, sí a la vida, y también por la familia, conforme se dice en la Constitución y también las leyes de Dios. Así que nosotros vamos en ese sentido apostando por crear una nación que se sienta orgulloso. Y después tengo algunas propuestas que si me da tiempo pues te las puedo presentar. Sí, padre, precisamente para que la gente y los oyentes sobre todo conozcan lo que impulsaría el padre Roberto Páez desde el seno del Congreso Nacional. ¿Cuáles serían los principales proyectos de ley que se llevarían, en este caso a nivel personal suyo? ¿Cómo no? Fíjate que una de las cosas uno de mis expertise fundamentales, más de ser sacerdote, es que he sido educador por más de 40 años, casi toda mi vida. Desde 17 años yo participé ya en la parte educativa y ahora tengo 2 escuelas. Tengo una idea muy clara de lo que debe ser una educación, porque debe mejorar la calidad educativa, sobre todo de la educación pública, valorar al maestro, rescatarlo de lo que puede significar los actos de corrupción que se han cometido, o que verdaderamente lo que es el presupuesto de educación sea llevado y invertido en donde debe ser. Eso va a ser un trabajo enorme, pero hay que hacerlo. Imagínense rescatar todo lo que son los técnicos. Honduras necesita, para que esos MIPYMES puedan tener, es una formación técnica y una capacidad que debe serlo desde el INFOC, rescatarlo, lo que debe ser en toda la nación. Y los técnicos, aquí tenemos buenos técnicos, institutos que han quedado al olvido. Es más, uno de los pensamientos que se ha dado en años anteriores, pero que no se ha podido hacer efectivo, por lo que no tenemos unas escuelas que se pueda llamar bilingües. La educación pública, para competir actualmente, tiene que ser también bilingüe. ¿Y cómo se puede hacer? Rescatando de nuevo lo que se llama en el magisterio ese proceso de formación educativa que lastimosamente fue cerrado. Entonces hay que desde 9º grado ya comenzarle a formar bilingüemente, para que el joven pueda salir y después seguir su carrera de licenciatura. Me parece muy bien, pero ya tiene una formación bilingüe. Tiene que tener el mismo maestro. Esa es la formación debe ser positiva, propositiva y real. Es decir, porque la educación es el meollo de lo que es el desarrollo de un pueblo. Entonces no puedo más que decirte que mi apostar va en el campo educativo, pero en el más sobre todo potenciar la educación pública y especialmente de ellos el arte, que quitarle tantas situaciones que lo liberice, que lo pueda liberar sobre todo los impuestos, que le impida desarrollarte el arte hondureño, que tiene no solo en la música, en toda una calidad excepcional. Hemos tenido pintores excepcionales, hemos tenido de la talla de musical de Anderson. Es decir, que necesitamos valorar y hacer que estas mismas organizaciones puedan tener una voz y representatividad en el Congreso, y yo presentaré también mociones de ley para favorecerlo. Igual que la música, el deporte, no digamos, tú sabes, Melvin, lo que es el deporte para las escuelas salesianas. Decía don Bosco
que un cuerpo sin alma es como un cuerpo está muerto, pues entonces la escuela para que esté viva tiene que tener música, tiene que tener deporte, tiene que tener calidad. Basta ver con lo que el San Miguel hacíamos a través de la creación de una serie de lo que le llamábamos nosotros la formación, una hora cada día en la que se crearon clubs y potenciamos el deporte, el arte y todas las cuestiones que creo que en las escuelas fácilmente se puede hacer. Entonces mi expertise es llevarlo ahí. Y por ello mismo también se necesita dinero. Los edificios están cayendo, hay que en eso volverlos a hacer viables y a través de la empresa privada que debe participar para que ellos pongan su granito y su gran grano de arena. Otra de las cuestiones que debe ser es que ellos mismos generaría empleo, generaría para que todo lo que es el crecimiento, las escuelas culinarias, escuelas de arte, escuelas en todos los ámbitos que se necesita. Tengo un montón de ideas en la cabeza que a veces cuando uno los piensa se atropella en la mente. Pero uno de los pensamientos es quitar la tasa de seguridad, que no sea precisamente para seguridad, sino tendríamos que llamar la tasa de seguridad para educación. Porque, y debe ser verdaderamente bien fiscalizada para que sea beneficio construir, reconstruir, animar, pagarles un buen salario a los docentes, y conforme a lo que se hizo el Estatuto del Docente, que fui uno de los que elaboraron el Estatuto del Docente cuando fui presidente de la Federación de Colegios Privados de Honduras, en todos los niveles, en los privados de Honduras, yo fui el primer presidente, después fue Carlos Savillón, pero su servidor fue el primero que hizo esta viabilidad de unión. Hicimos la CENIEF para poder rescatar la educación en todos los niveles privados, pero ahora voy más bien por una educación pública que necesita competir y hacer al ciudadano un hombre competitivo. Mira, recuerda lo que era el Central para Honduras, para lo que significa las instituciones públicas para Honduras. Es realmente la agricultura, las escuelas agrícolas, las escuelas que se necesita, que así como nuestro país vecino, El Salvador, nunca quitó las escuelas técnicas y hacer después una universidad tecnológica para el bien de todos estos procesos educativos. Es un sueño, pero la única forma de poder poner este sueño en realidad es que el hondureño pueda soñar. Yo quiero soñar para que Honduras pueda descollar, que tiene gente muy noble. Mira, la gente sale, las mejores mentes hondureñas salen afuera porque aquí no tienen posibilidad, es una lástima. Entonces debemos potenciar todo eso, Melvin. Muchísimas gracias, padre Roberto Páez. Aquí desde la cabina de Emisoras Unidas agradecemos y le deseamos todo lo mejor, confiando en Dios, que Dios tiene buenos planes y proyectos para usted y todo este camino político que se ha trazado. Muchísimas gracias, el padre Roberto Páez, esta noche. Todo lo contrario, oíste, Melvin, todo lo contrario, agradezco a ustedes y deseo, voten casilla 142, Roberto Páez, estoy para servirles. Y sería un honor representarles en el Congreso, no para un grupito, para todos los hondureños. Gracias, Melvin, gracias, Santiago, gracias, Reinaldo. Dios los bendiga. La vacuna al día es patrocinado gracias a Farmacias.Farma, sumando puntos a tu salud. 2280-8800. Punto Farma, llama para servicio a domicilio. Y esta noche en La Vacuna al Día, traído a ustedes gracias a Farmacias.Farma, nos acompaña la psicóloga Tere del Carmen. Muy buenas noches, Tere, te saludamos en Melvin Aeroportuarias y más, en compañía de Santiago Bonilla y Reinaldo Reyes en Controles. Muy buenas noches, Melvin, Santiago, Reinaldo, es un gusto estar aquí con ustedes. Licenciada del Carmen, para conversar esta noche sobre un tema de salud mental, el tema de la depresión, la ansiedad por COVID-19, que en semanas anteriores desde el Hospital Escuela se reportaba un descenso, pero más bien por miedo de contagiarse al COVID-19. Sin embargo, es un problema que se agravó en la sociedad hondureña, hubo mucho despido, la gente se preocupó, también el mismo miedo al contagio ocasionó un severo crecimiento en la depresión y en la ansiedad. Consultarle cómo superar y cómo buscar ayuda, el hondureño dónde puede acudir en este caso para tratar de superar esta difícil situación que
tiene que ver mucho con la salud mental y en donde está una pieza clave, digamos, en la vida. Sí, definitivamente los casos de depresión y ansiedad ahorita es algo muy, muy latente y con mucha razón. Hubo un gran cambio en la manera en que se funciona la dinámica social, mucho como mencionaban, muchas personas que han perdido sus trabajos, muchos cambios muy drásticos para seres que naturalmente estamos diseñados para interactuar y compartir momentos alegres con las personas. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo mucho con esto, primero, es que no tengan vergüenza de lo que sienten. Muchas veces las personas tienen tanto temor a recibir el estigma de que tienen ansiedad o tienen depresión, que ellos mismos ignoran lo que están sintiendo, lo rechazan y no se dan permiso siquiera de reconocer que se están sintiendo mal para buscar algún tipo de ayuda. Porque realmente cuando uno habla con una persona y alguien te dice, sí, yo padezco de depresión o ansiedad, naturalmente o la persona tiende a victimizarse o las otras personas sienten como que, uy, tiene un problema. Sí. Pero la ansiedad y la depresión son emociones muy comunes. La depresión lo que es una tristeza muy profunda, inexplicable, que a veces le puede pasar a todas las personas cuando tienen pérdidas de seres queridos, pérdida de un sentido de la vida, de un propósito, solamente que no le ponemos la definición de depresión por el terror que tenemos de la palabra. Entonces yo lo que le digo mucho a las personas es, primero, siéntense cómodos con lo que sienten, que no son la primera ni la última persona que van a sentir tristeza, ni ansiedad, ni desánimo ante la vida. Sí. Todos tenemos diferentes problemas. COVID-19 vino a traer diferentes problemas, a reducir en la vida de muchas personas. Y así como todo problema que hay, todo se puede solventar cuando nos damos el permiso de tener el coraje de enfrentarlo. El primer paso es reconocer que no nos sentimos bien. Eso es muy importante. El segundo es empezar a buscar ayuda en diferentes métodos alternativos. Yo sé que muchas personas, porque me lo dicen a mí, tienen un poco de resistencia a la idea de tomar fármacos. Entonces yo les digo, bueno, ¿por qué no empezar a probar cosas tan sencillas como el meditar? Mucha gente me dice, es que Tere, meditar es bien difícil. Claro, nadie se mete al gym a querer correr un maratón al día siguiente, ni tampoco van a hacerse expertos en meditación al primer día de hacerlo. Pero si nosotros no aprendemos a estar cómodos con nosotros mismos, a relajarnos con nuestra respiración, va a ser muy difícil que podamos enfrentar la vida en sí, porque la vida es cambiante. No está llena de una tristeza, un momento. Siempre van a haber cosas nuevas y nosotros tenemos que aprender a encontrar ese balance interno, porque al final del día las emociones son internas. Sí. Las emociones solo las sentimos nosotros. Entonces, esas son dos cosas sencillas. Sé que no son las más rápidas de solventar. Yo siempre recomiendo mucho una técnica que se llama el hacer grounding, que no hay un nombre en español oficial, pero yo le llamaría estar conectado con la tierra, que es básicamente el andar descalzo en la grama, en la tierra, el estar en contacto con la naturaleza. Realmente produce un cambio químico en el cuerpo del ser humano, ayuda a aumentar las endorfinas, reduce la cortisol, reduce los niveles de inflamación. Hay muchos estudios que lo demuestran. Entonces el simple hecho que nos tomemos el tiempo de ir al Picacho, de ir a la Tigra, de quitarnos los zapatos, abrazar un árbol, por más ridículo que suene, funciona. Estar en contacto con la madre naturaleza ayuda a que uno se sienta más en paz y más pleno. Y en base a esto, Tere, ¿qué consejo le das a las personas que pues se sienten ese grado de culpabilidad que ellos fueron los que han contaminado o contagiado a un ser y pues lamentablemente ha fallecido esta persona? Primero yo lo que les diría es que cada uno de nosotros hace lo que puede con lo que tiene. El COVID es un virus muy nuevo, se sabe muy poco de él. Hay muchas personas que conviven en una misma casa y 3 lo obtienen y 2 no. Se sabe muy poco de él. Entonces lo que sabemos ahorita es que se dice hay que evitar el contacto porque puede haber un posible contagio, pero no podemos decir con certitud que por tu culpa esta persona se enfermó. Como tratamos de buscar a veces un responsable para encontrar una solución a lo que estamos sintiendo. Entonces yo lo que les diría es, primero, que se den cuenta que como este virus es muy nuevo, hay muchas cosas que no se saben, entonces que no podemos decir con certitud que fue tu culpa o la del fulano, del mungano o de quien sea, y que se den permiso también de llorar esa culpa que tienen, porque muchas veces esa culpa que tienen es más que todo una manera de evitar sentir el duelo interno que hay, porque a veces es tan doloroso la pérdida de un ser querido que necesitamos ocupar la mente con algo más para no darnos permiso de solo llorar esa pérdida.
Es como una persona que se siente culpable porque está manejando en un carro y la persona fallece al lado de él porque tiene un accidente. Los accidentes pasan, los contagios de todo tipo puede pasar, pero simplemente el tema del COVID ha hecho que todos de alguna manera nos sintamos responsables por la posibilidad de que un ser querido fallezca o se enferma si nosotros interactuamos y no interactuamos con los demás. Pero también creo que es importante que nos demos permiso de ver diferentes estadísticas, escuchar diferentes casos y tomar las precauciones que pueden, pero darse permiso de soltar esas culpas, porque nadie puede decir con certitud que fue culpa tuya o no. Nadie. Así es. Eso sería lo que yo les diría en estos casos. Y le agradecemos a la licenciada Tere del Carmen, que nos ha acompañado con nosotros en la sección La Vacuna al Día, para tratar este importante tema que pues muchos hondureños están pasando por una situación de estas. Usted escucha Melvin Aeroportuarias y más, con los periodistas Melvin Paguada y Santiago Bonilla. 7:59 de la noche, estamos en vivo con Oscar, el famoso Chaco Funes, de parte de Tigo Sports, esta noche en Melvin Aeroportuarias y más, en compañía de Santiago Boní y Reinaldo Reyes. Qué gusto tenerte, Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches, el gusto es mío, gracias por la invitación y listo para platicar de fútbol que tanto nos apasiona. Así es, Oscar, y para consultarle por su opinión personal en relación a la contratación, ya ha sido presentado el Bolío Gómez como mandamás, en este caso entrenador técnico de la H hondureña. ¿Qué le avisora Oscar Funes a la Selección Nacional de Honduras con el colombiano Bolío Gómez al frente de la selección? Es una determinación sabia, digamos, lo ve con buenos ojos, que la escuela colombiana siga, en este caso, al frente de la Selección Nacional de Honduras. Sí, yo creo que la decisión de contratar al Bolío ha sido buena, también con la premura, ¿no?, de lo que pasó, con la emergencia que ameritaba contratar a alguien de manera urgente. Creo yo que la decisión llega un poco tarde, pero no descarto de que Honduras en este mes de noviembre, con estos dos partidos contra Panamá y Costa Rica, pueda retomar el camino. Veo muy lejana la posibilidad de un pase directo al Mundial, pero sí creo que podemos luchar, dependiendo, insisto, de lo que pase en noviembre. Podemos pelear por un repechaje. Son partidos contra rivales directos, como lo es Costa Rica y como lo es Panamá. Y si Honduras logra, para mí, 6 puntos sería extraordinario, pero incluso logrando 4 de 6, ganando aquí de local en Honduras y yendo allá a Costa Rica y sacar un empate o poder ganarlo, Honduras puede retomar el camino. Yo creo que el Bolívar es un entrenador, bueno, todos lo conocemos, de muchísima experiencia, un tipo que lo caracteriza su carácter, dentro y fuera de la cancha, maneja muy bien el vestuario. Creo que en cuanto a la idea de juego que Honduras pueda desarrollar en este poco tiempo, el Bolívar va a tener poca intervención, no va a haber tantos cambios en cuanto a nombres, por ejemplo, para la convocatoria de noviembre, y no debería haberlo, salvo 3-4 nombres que pueden sumarse. Creo que en la base está, ¿no? Los jugadores que están son los que hay, y yo creo que el Bolívar, me parece que va a hacer un buen trabajo. Es una buena decisión contratarlo a él. Yo incluso lo dejaría ya pensando para el Mundial del 2026 con un proceso comenzando de cero. Sí. Creo que el cambio Honduras lo tuvo que haber hecho después del partido contra Estados Unidos, pero bueno, esperemos que el Bolívar pueda tener este discurso que pueda levantar el ánimo de los jugadores y poder recomponer el camino. Chaco, en base a esa opinión que tú dices, manejando aquí a Emisoras Unidas, se me ocurría hacerte la consulta. O sea, como todos hondureños, todos queremos que gane nuestra querida H, pero ¿qué pasa con el futuro del Bolívar Gómez? No quiero ser pesimista, o sea, todos queremos que gane y si es posible el pase directo, si no el repechaje, como tú lo dices, pero si en estos dos partidos de jornada del mes de noviembre pues no se dan los resultados que todos queremos, ¿cuál crees que se debería de ser ahora el papel del Bolívar si ya estamos eliminados? Mira, yo creo que el Bolívar va a tener poca responsabilidad si Honduras
queda descalificado, en este mes de noviembre quedamos ya sin ninguna chance o quedamos casi eliminados o matemáticamente con muy pocas posibilidades, definitivamente no va a ser responsabilidad del Bolillo Gómez. Él va a llegar al país 3 semanas antes de un partido tan importante, tiene que dar lista de convocados prácticamente, tiene que haber bloqueado ya los jugadores internacionales y dar una lista de convocados más o menos en unos 9-10 días. Entonces es muy difícil para mí responsabilizarlo a él. Yo por eso decía que yo lo dejaría incluso pensando para el Mundial del 2026. Sí. Yo creo que Honduras en estos partidos contra Panamá puede hacerle un buen partido en San Pedro Sula. El Bolillo puede, en cuanto al discurso, cambiar muchas cosas, porque hay que decir también, no todo era culpa de Coito, no todo fue culpa de Coito. Los jugadores también tienen un grado de responsabilidad importante, y yo creo que también deben de asumir los futbolistas las cosas que hicieron mal, corregir y dar lo mejor. Ya no hay margen de error, como dijo el Bolillo, son 24 puntos en disputa, hay que ganar por lo menos 21 puntos para aspirar a estar en la Copa del Mundo, y yo creo que también los jugadores deben dar un giro en su actitud, varios de ellos, y creo que ahí puede entrar el papel de Bolillo en cuanto al discurso, en cuanto a hablarles, que les haga ver la importancia de los partidos que vamos a jugar ahora en noviembre. Y yo creo que soy positivo, yo creo que Honduras puede sacar puntos importantes en noviembre, y dependiendo de lo que pase en otras canchas, también puede ser importante. Hoy hablaba justamente con el buen amigo y colega nuestro, con Januario. Yo le decía, vamos a enfrentar a Costa Rica, por ejemplo, en el partido de la segunda jornada. Costa Rica va a venir de jugar en Canadá, en una cancha muy difícil, ante una selección muy fuerte, y pensando, siendo positivo, decía yo, Honduras viene de jugar contra Panamá, le ganamos a Panamá, recuperamos un poco el ánimo. Costa Rica podría venir golpeada de Canadá también, de enfrentar de visitante. Hay mucha presión en Costa Rica, de la prensa, incluso exjugadores que salen hablando. Entonces, ¿por qué no aprovechar, siendo positivos, insisto, esa coyuntura, y llegar a ese partido contra Costa Rica con el ánimo a tope nosotros y ellos un poquito decaídos? Entonces creo que hay que esperar. El mes de noviembre, sin lugar a dudas, es clave. Es, como dicen, el último vagón en el tren, y si lo agarramos, estamos en la pelea. Si no, estamos prácticamente, yo creo, descalificados. Chaco, muchísimas gracias esta noche por acompañarnos. Hemos presentado Melvin Aeroportuarias y más. Hasta una próxima audición.